México. Arqueólogos han descubierto en la Ciudad de México lo que describen como un estante de calaveras, pared de calaveras con palos atravesados con la longitud de una cancha de baloncesto. Hace 3 años, los investigadores descubrieron lo que se ha descrito como una torre de calaveras, una torre circular construida con calaveras unidas con mortero. Se había encontrado que la estantería de cráneos tenía aproximadamente 35 metros de largo, aproximadamente 5 metros de alto. También había postes de madera estirados horizontalmente entre los postes hasta tomar la forma como una valla de madera alta, pero en su lugar se usaba para sostener cráneos humanos. La madera se descompuso con el tiempo, pero la evidencia encontrada en el sitio permitió reconstruir la estructura original junto con los cráneos. Los investigadores sabían de la existencia debido a las escrituras de los conquistadores españoles, al que lo llamaron Sopanti. Desde luego que para los españoles, la práctica del sacrificio humano era evidencia de barbarie y justificaron que se derribara el templo mayor frente a los Sopanti. Encontraron aproximadamente que el 75% de los cráneos examinados hasta ahora pertenecieron a hombres, la mayoría entre las edades de 20 y 35, la edad del guerrero principal. Pero el 20% eran mujeres y el 5% pertenecían a niños. La mayoría de las víctimas parecían gozar de una salud relativamente buena antes de sacrificarse. Ahora los investigadores informan que tanto la torre como el estante eran parte de rituales de sacrificio humano llevados a cabo para preservar el estilo de vida azteca. A medida que las excavaciones han continuado, el equipo ha estado encontrando pistas sobre la composición de toda el área que se cree que fue un templo. Ahora creen que la torre de cráneos tiene un gemelo cerca, pero todavía tienen que encontrarlo. Como también se preguntan quiénes fueron las víctimas, de dónde venían, aunque los resultados de ADN confirman que las víctimas nacieron en varias partes de Mesoamérica, que a menudo pasaron un tiempo significativo en Tenochtitlán antes de ser sacrificados. Nuevamente en México. Se ha descubierto bajo una casa finales del siglo XIX y principios del XX, hace aproximadamente 2700 años, un asentamiento prehistórico que probablemente corresponda a Tanamitala, y se ha registrado 26 fosas de los periodos formativo medio y tardío. Además de localizar las fosas de tipo funerario y para almacenamientos, otras debieron servir para realizar baños de vapor. El sitio localizado en el callejón que se llama la colonia La Otra Banda. Las 26 fosas de los periodos formativo medio, que es entre 700 a 400 a.C., y formativo tardío, que es entre 400 a 200 a.C., que oscila entre 1.23 metros a 3.30 metros bajo el nivel de la calle. El estrato más superficial se registraron los restos de una casa de tipo rural, hecho con bloques de adobe y tepices, techo de ladrillo y bijuría y pisos de ladrillo. Por sus características y su fecha de construcción, se cree que esta vivienda pudo servir de prototipo para la construcción de las casas de los obreros. Otro aspecto interesante es que en el terreno se encontraron desperdicios, restos de municiones de una batalla en el que en 1914 libraron caracteristas parapetados en la antigua fábrica de papel. Los hallazgos sugieren que era una aldea donde se realizaban actividades especializadas. La altura, la composición geográfica y estratégica señalan que la gente de esta loma pudo tener un control mayor sobre ciertos recursos. También se ha hallado un par de fosas cuyas características podrían estar indicándonos la realización de labores cotidianas efectuadas solo por mujeres. Es probable que estuvieran asignados a las mujeres y administrados solo por ellas. En el caso de los baños de vapor con hierbas, eran parte de los ciudadanos perinatales. La hipótesis se sustenta debido en el que el tapón de las fosas y dentro de las mismas se han registrado más de 130 figurillas que en su mayoría representan a mujeres embarazadas. Estas piezas lucen pigmentación roja, amarilla y negra en el rostro, cuello, vientre, ombligo, manos y piernas.
Hasta el momento hemos detectado 4 etapas ocupacionales, 4 épocas históricas que se están relacionando con principios del siglo XX, con el Porfiriato, el México independiente y la época prehispánica. Por lo que la decisión desde un principio de la excavación fue llevar la extracción por niveles para no alterar ni revolver los estratos. De esta manera conservamos contextos completos. Hay un lapso de alrededor de 2000 años en donde no hay evidencia de presencia humana. Hoy sabemos que los primeros pobladores de este sitio vivieron alrededor del 700 a.C., durante la fase Zacatenco, del 700 a.C. al 400 a.C. Y posteriormente tenemos un material cerámico correspondiente a la siguiente fase, que sería la fase Ticomán, del 400 al 200 a.C. Nos remitimos inevitablemente a la erupción del Xitle. La parte sur de la cuenca por este evento es abandonada. ¿Qué ocurre con este sitio? Nos encontramos en la cima de una loma, en la que la lava no supera este nivel, sino que por el contrario escurre por la parte sur de esta loma y no es cubierta. Sin embargo, tenemos que imaginar que sí debió de haber habido la caída de ceniza y depósitos piroclásticos, pómez, que debió de haber cubierto el lugar y generado el abandono. Son fosas circulares, otras ovaladas, y otras fosas sí tienen esta estructura circular, pero de forma de cono truncado. Tenemos una estratigrafía en la que al menos arroja una segunda ocupación, un piso, un relleno y otro piso, lo que nos está hablando de que el lugar está siendo muy bien cuidado. Tenemos cantos rodados al interior, dispuestos de manera muy particular, pegados a la pared, con exposición térmica, están quemados, otros están craquelados y otros literalmente partidos, fragmentados en dos. Están compartiendo el contexto con carbón. Este salvamento, sumado a las investigaciones que se hacen en Cuicuilco, está haciendo resurgir la idea de que lo que tenemos y sabemos hasta el momento del formativo, del preclásico, se está ampliando, se está enriqueciendo, ¿no? Estamos tratando de ver cuáles eran los límites reales del asentamiento de Cuicuilco, ¿sí? Si era nada más esto que conocemos hoy, o Cuicuilco era mucho más grande, en donde probablemente inclusive estaríamos en los límites de la ciudad de Cuicuilco, o inclusive formando parte de Cuicuilco. Todas las fosas presentaron en el tapón, o sea, en la parte de la superficie, en contacto con la superficie, una serie de rocas menos. Y dentro de las rocas había bastantes figurillas, la mayoría femeninas. En 3 de estas fosas se han encontrado entierros de adultos. El esqueleto que estamos viendo se trata de un adulto de cúbito, bueno, está en posición anatómica de cúbito ventral y está en la fosa 4 a una profundidad de 2.20 metros desde el nivel de calle. Y presenta una deformidad craneal. Y este entierro se encuentra dentro de una fosa asociada con material zacatenco, más o menos del 700 al 400 a.C. Un cráneo fósil de 4 millones de años, descubiertas en 1995 como evidencia más antigua de la evolución humana en Sudáfrica, muestra similitudes con el nuestro. ¿Qué significa eso? Veamos. El cráneo del extinto género Australopithecus se encontró en los depósitos inferiores de la caverna Jacobet en Serkomfristian Caves, a unos 40 kilómetros al noreste de Johannesburgo, en Sudáfrica.
El cráneo representaría una oportunidad única, ya sea para aprender más sobre la biología y la diversidad de nuestros antepasados y sus parientes, y en última instancia sobre su evolución. Desafortunadamente, el cráneo está muy fragmentado y no se podría decir mucho sobre la identidad ni sobre la anatomía del espécimen, pero aplicando técnicas avanzadas de imagen paleontología virtual para explorar más a fondo la anatomía del cráneo, los investigadores pudieron explorar la forma cuantitativa. El estudio revela que el cráneo del espécimen de Jacobet y de los especímenes Australopithecus en Cerconfian en general eran grueso y esencialmente compuesto de hueso esponjoso. Esta gran porción de hueso esponjoso que también se encuentra en nuestro propio cráneo, es decir, los Homo sapiens. Al comparar este cráneo con otro grupo extinto en nuestro árbol genealógico, Paranthropus, que vivió en Sudáfrica junto con los primeros humanos hace menos de 2 millones de años, el estudio revela que eran relativamente delgados y esencialmente compuestos de hueso compacto. Este resultado sería en particular interesante, ya que puede sugerir una biología diferente. Algunos de los primeros organismos completos en la Tierra se hicieron grandes no para competir por la comida, sino por una mayor dispersión de sus crías en la medida de lo posible. El estudio descubrió que los organismos más exitosos que vivían en los océanos hace 500 millones de años fueron los que pudieron arrojar a sus descendientes lo más lejos posible, localizando su entorno. Detallando, antes del periodo Etiaukara, entre 635 y 545 millones de años atrás, las formas de vida eran de tamaño microscópico, pero durante el Etiaukara aparecieron organismos grandes y complejos, algunos de los cuales como un tipo de organismo conocido como rangeomorfos, que crecieron tan grandes como de 2 metros. Estos organismos fueron algunos de los primeros organismos completos en la Tierra, aunque parecen helechos, pueden haber sido algunos de los primeros animales en existir, aunque es difícil para los científicos estar completamente seguros. A medida que los organismos etiaukaranos se hicieron más altos, sus formas corporales se diversificaron. Algunos desarrollaron estructuras parecidas a tallos para mantener su altura. En los entornos modernos, como en los bosques, en el que existe una intensa competencia entre los organismos por recursos como la luz, por lo que los árboles y las plantas más altos tienen una ventaja obvia sobre sus vecinos más pequeños. En esta ocasión, examinaron los fósiles de Mistaken Point en el sudeste de Terranova, uno de los sitios más ricos de fósiles de Etiaukara en el mundo. Investigadores anteriores plantearon la hipótesis de que el aumento del tamaño fue impulsado por la competencia por nutrientes a diferentes profundidades del agua, pero el trabajo actual muestra que los océanos de Etiaukara eran más como un bucle libre. Los océanos en ese momento eran muy ricos en nutrientes, por lo que no habría mucha competencia sobre los recursos y los depredadores aún no existían. Como los organismos etiaukaranos no eran móviles y se preservaron en el lugar donde vivían, es posible analizar poblaciones enteras a partir del registro fósil. Los diferentes tipos de organismos no ocuparon distintas partes de la columna de agua para evitar competir por los recursos, un proceso conocido como escalonamiento. Los organismos más altos estaban rodeados por los grupos más grandes de crías, lo que sugiere que el beneficio de la altura no era por el consumo, sino por una mayor posibilidad de colonizar una área. En cambio, la reproducción parece haber sido la principal razón por la que la vida en la Tierra se hizo tan grande como lo vemos. A pesar de su éxito, los rangeoformos y otros organismos de Etiaukara desaparecieron al comienzo del periodo Cámbrico, hace 540 millones de años, un periodo de rápido desarrollo evolutivo, cuando la mayoría de los principales grupos animales aparecieron por primera vez en el registro fósil. Restos de embrioctopo más antiguo descrito, de 55 millones de años, han sido hallados en Marruecos, un grupo de mamíferos tan grandes, antecesores de rinocerontes, jirafas, hipopótamos y antílopes.
El más conocido de los embrioptópodos es el Arcinotherium, un animal que se pareció mucho a un rinoceronte, pero de hecho estaba más relacionado con los elefantes, las vacas marinas y los híbridos. En concreto, se han encontrado restos dentales fosilizados de este animal, hallados en los primeros niveles Eoceno inferior de la cuenca de Fustafo, Uleablu en noruegos. Estos fósiles representan dos nuevas especies en el género Cirrilopotus, según se informa. Los primeros embrioptópodos se conocían anteriormente de los fósiles de 48 millones de años recogidos en África y Turquía. Los embrioptópodos eran grandes y extraños, mamíferos extintos que permanecían junto con los iracuídeos y elefantes a la temprana fauna mamífera de megaherbívoro que habitaba en la isla de África, mucho antes de la llegada, hace unos 23 millones, de linajes ungulados euroasiáticos como de los artiodáctilos, incluyendo jirafas, búfalos, hipopótamos y antílopes, y los periosodáctilos, incluido en cebras y rinocerontes. Los orígenes de los embrioptópodos habrían sido inciertos, con dos familias coexistentes conocidas, una en África y la otra en Turquía y Rumania. No está claro cuáles fueron las relaciones exactas de los embrioptópodos con respecto a las vacas marinas y los elefantes. El nuevo estudio filogenético de las dos especies Cirrilopotus hallados en noruegos confirma que son embrioptópodos basales. También muestra que la extinta orden Embriopotata es antigua, anterior a la divergencia de las vacas marinas y los elefantes. Los hallazgos sugieren que la familia Palaeomastetae hallada en Turquía llegó a las costas euroasiáticas del océano Tethys, un océano durante la gran parte de la era mesozoica y el periodo paleógeno ubicado entre los antiguos continentes de Gondwana y la Eurasia, después de una temprana dispersión de un africano antepasado que se asemeja a Cirrilopotus a través del mar. Perú. Se ha descubierto el ahuaca Mateo salado que permiten conocer más sobre la forma de vida de los antiguos pobladores de la zona. Hace unos años, durante una excavación arqueológica en una de las pirámides del complejo arqueológico limeño de Mateo Salado, se encontraron numerosos contextos funerarios. Ellos datan, de acuerdo a los especialistas, de la cultura Ichma, perteneciente al Intermedio tardío. Descubrieron que estos tenían los restos de menores. Como curiosidad, se hizo notar que el entierro se había efectuado en una torre hecha por la cultura Lima, antecesora de los Ichma. Y hay que connotar que los de la cultura Lima no enterraban dentro de las construcciones, en cambio los Ichma sí. Pero esto no es el único hallazgo. Una información que buscaba desempeñar el equipo arqueológico de este complejo era saber hasta dónde se prolongaba el muro que se encontraba más al norte. Al excavar se descubrió dos cosas. La primera, confirmaron sus sospechas respecto a dicho muro, se extendía más allá, incluso más bajo de la referida vía. La otra novedad, entre el relleno utilizado para construir sobre dicho muro estaban dos restos de infantes de menores de 1 año. Ambos no presentaban vestimenta y se especula que sirvieron como ofrenda a la construcción. Aunque en distintos periodos de ocupaciones en Mateo Salado se han encontrado piezas de lejanos lugares. Mateo Salado es durante la ocupación inca en el que se ve un aumento exponencial de esta variedad de materiales primas. La explicación que da el especialista es que ello se debe a la importancia de Mateo Salado en la red de camino del Tahuantinsuyo, o mejor conocido como Caminos del Inca. Encontramos, para empezar, la base de la muralla, que todavía se conservaba, y como parte de este relleno, que es el que vemos aquí, que hemos ya conservado, que hemos estabilizado, se encontró como ofrendas humanas los cuerpos de 2 infantes, ¿no? Aproximadamente de menos de 1 año de edad, no podemos decir todavía su edad exacta. Y bueno, es una muestra más de lo que eran los rituales de ofrendas humanas a las construcciones, ¿no? Es toda una tradición andina. Podido recuperar durante el proceso de limpieza varios elementos que tienen objetos o materiales exóticos, materias primas exóticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos collares con cuentas de lapislázuli, que es un mineral que solo se encuentra hacia el sur de
de la costa peruana y al norte de Chile, también Spondylus, que como se sabe viene del Ecuador, y este tipo de hallazgos se aunan a otros que también hemos hecho y que refuerzan la idea de que Mateo Salado estuvo dentro de toda una red de distribución a nivel regional, ¿no? Y eso ha sido todo. Yo soy Larico y esto es Arqueocatari, en donde hablamos de paleontología, arqueología y historia en general. Si te ha gustado y aún no estás suscrito, puedes unirte a esta comunidad suscribiéndote y ayudar al video con un like y un comentario.